Mis hermanos, a todos muy buenas noches y damos gracias al Señor por el tiempo que nos regala. Queremos en esta quinta sesión poder estar abordando un poco acerca de la Biblia, ¿sí? Sabemos que el ministerio de la palabra pues se enfoca mucho en la predicación de las Escrituras, pero consideramos que era bueno, antes de entrar en el siguiente tema, poder detenernos un poco a observar las Escrituras, detenernos un poco a hablar del libro como tal antes de entrar al libro, a ver cómo estudiarlo. Entonces, la sesión del día de hoy se llama La Biblia, un libro singular. Entonces, quisiera comenzar con que cada uno de ustedes se pregunte qué sabe de la Biblia. Tal vez no estoy preguntando tanto qué conocimiento tienes acerca de las doctrinas de las Escrituras, acerca de algunas de las enseñanzas que allí en las Escrituras nosotros podemos conocer, entender. Eh, Quiero que pienses más que todo en la Biblia, el libro. Si alguien hoy viene y te pregunta, bueno, ¿y usted por qué se conecta los martes a estudiar cómo predicar la Biblia o a aprender a cómo estudiar la Biblia? ¿Qué propósito? ¿Por qué tanta importancia? Porque realmente hacerlo y dedicar un tiempo para esto en específico. Y pues creo que para que nosotros podamos entender un poco más y tener una respuesta un poco más clara al respecto, sinceramente necesitamos saber cosas de la Biblia. Por supuesto, habrá muchas otras que las que vamos a estudiar hoy, pero las que vamos a estudiar hoy tal vez ya las sabes, algunas tal vez no las sabías, las aprenderás hoy, pero es bueno que las tengamos frescas ahora que vamos a adentrarnos en el estudio de las escrituras. Entonces, vamos con algo. Entonces, la Biblia se compone por. Entonces, vamos a ver algo acerca de la composición de la Biblia como tal. Tal vez todos hemos escuchado, hemos visto, hemos estudiado que la Biblia es un libro, pero que está compuesto por varios libros. Entonces, podríamos hablar de una biblioteca, una colección de libros que se fueron escribiendo. Entonces, libros en total. Voy a estar haciendo unas pequeñas pausas. Quiero que, por supuesto, sin ayuda, la idea es qué sabes de la Biblia, que finalizando tú puedas realmente saberlo. Entonces voy a dar unos segunditos y quien quiera ayudarnos dando una respuesta sin revisar una Biblia, sin revisar en internet, la idea es que esto lo hagamos solo con lo que tenemos en la mente. Entonces, yo creo que esa respuesta sale rápido. ¿Quién nos cuenta cuántos libros tiene la Biblia en total? 66. 66. ¿De acuerdo, mis hermanos? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Bueno, entonces nuestro hermano Gilberto ahí nos ayudó con gran parte de la diapositiva. Entonces, libros en total, tenemos 66 y tenemos la Biblia dividida en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Entonces, esos libros que tenemos allí en el Antiguo Testamento, podríamos nosotros verlos de esta manera. Por supuesto, los podemos clasificar de otra forma. Entonces está la Torá, la ley, Nevim, los profetas, Ketuvim, los escritos. Entonces, ¿por qué es importante esto para lo que vamos a estar estudiando? ¿Por qué es importante saber esto para la hermenéutica? Pues, mis hermanos, muchos de las dificultades de las exposiciones resultan porque no tenemos en cuenta esto. Hay diferentes tipos de escrituras, hay diferentes tipos de géneros. Eh, digamos que la forma en la que se escribió la ley no es la misma forma en la que se escribieron los profetas, los salmos.
Los géneros que se utilizan y componen cada uno de estos libros no son iguales. Entonces, ser muy conscientes de de eso nos va a librar de errores, ¿sí? Entonces, vale la pena preguntarte hoy, tú, ¿cómo te aproximas a estos libros? ¿Los lees y los interpretas todos de la misma manera? ¿Aplicas las mismas normas? ¿Aplicas los mismos, sí, las mismas metodologías para todos? ¿O realmente esto no solamente es algo informativo y que, ay, sí, yo sé que se dividen así, sino que eso tiene un significado a la hora de coger el texto e interpretarlo? Creo que esa es una buena pregunta que necesitamos hacernos y respondernos. Entonces, de igual manera, el Nuevo Testamento. Nosotros nos damos cuenta que el Nuevo Testamento, pues, en realidad es bastante diverso en cuanto a los libros que lo caracterizan. Tenemos los evangelios, el histórico, que son hechos de los apóstoles. De hecho, estos dos nosotros podemos encontrar bastante historia. También nos encontramos por acá con las epístolas, las paulinas, las generales y el Apocalipsis. Aquí ustedes se dan cuenta que tengo hebreos en las generales y en las paulinas. Pues esto es porque dependiendo de la fuente que uno busque, pues hay algunos que si bien no hay una referencia directa, dicen, se inclinan porque Pablo es el escritor de Hebreos, algunos dicen que no, que simplemente no sabemos con precisión quién es. Entonces, pues por eso lo van a ver allí en los dos con un asterisco. Entonces, de igual manera, ¿cómo nos aproximamos nosotros a estos diferentes tipos de libros, tipos de escritura, tipos de documentos, tipos de géneros? La verdad es que tenemos que ser muy cuidadosos. No nos podemos acercar a estudiarlos de la misma manera en la que estudiamos los unos y los otros. Entonces, eso solo como una consideración que debe ser muy tomada en cuenta proveniendo de esto que estamos viendo, que pues es bastante sensible en cuanto a la composición de la Biblia. Ya debe formar algo en nuestra mente. Cuando me acerco a la Biblia, tengo que estar seguro, ok, estoy en la Biblia, que son 66 libros, que hay 2 testamentos y que en cada uno de esos testamentos hay diferentes tipos de géneros de escritura que utilizan diferente lenguaje, que utilizan diferentes, aún estructuras gramaticales. Entonces, estoy en esta y cómo es que voy a abordar y cómo es que voy a interpretar las cosas que allí encuentro. Entonces, la Biblia fue escrita. ¿Quién, quién sabe? Piense cuándo fue escrito el primer libro. Más o menos, ¿en qué año fue escrito el primer libro de la Biblia? ¿Tenemos algún dato aproximado de pronto? Más o menos 1500 antes de Cristo. Uh-huh. Por ahí, por esas fechas, más o menos 1500, más o menos 1400 antes de Cristo. Entonces, tenemos la escritura del primer libro unos varios años atrás, es decir, desde nuestra era son aproximadamente unos 3500 años atrás. ¿Y saben cuándo se escribió el último libro de la Biblia? 75 después de Cristo. 190. 90 después de Cristo, menos. No. Entonces sí, por ahí está la cosa. Sí, es como 90, 93, 90. Yo le puse más o menos 100 después de Cristo como para redondear un poco. Entonces nos damos cuenta que aún el último libro escrito de la Biblia, el que más cerca a nosotros fue escrito, se escribió hace unos 1900 años, 1920 años más o menos. Entonces guardemos eso, ¿sí? La Biblia, más o menos un periodo de 1500 años para ser escrita en su totalidad. Y el libro más antiguo se escribió hace unos 3500 años y el libro más reciente se escribió hace unos 1900 años. ¿Listo?
Número de autores de los libros. ¿Alguien sabe más o menos un dato? 40. 40 más o menos. Sí. Entonces, más o menos 40 autores. 40 autores con diferentes trasfondos, de diferentes épocas, aún situados en diferentes contextos geográficos. Eso es algo bien interesante. Y hubo unos idiomas originales en que fue escrita la palabra. Entonces, ¿quién nos quiere contar cuáles fueron esos idiomas originales? El Antiguo Testamento en arameo, hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Uh-huh. Exactamente. Entonces, Antiguo Testamento, hebreo, arameo, de hecho, dicen algunas partecitas del Nuevo tienen también algo de arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿por qué es esto importante? Cuando nosotros vemos en esta diapositiva que realmente fue escrita hace mucho tiempo por varias personas de otros contextos y en idiomas que son totalmente diferentes aún en los contenidos gramaticales y las estructuras a los nuestros, pues no sé si alguna vez de las tantas que tal vez te has sentado a estudiar tu Biblia, puede ser que para una enseñanza a otras personas, o puede ser que simplemente para tu tiempo de estudio y meditación en las Escrituras, ¿has considerado en realidad los desafíos que representa estudiar un libro como este? Un libro que, aparte de lo que vimos en la diapositiva anterior, podría presentar una brecha cultural por los diferentes contextos, una brecha temporal, brechas gramaticales. Entonces, es muy importante que cuando nos acercamos a la Biblia tengamos muy en cuenta esas consideraciones. Eso lo vamos a ver más adelante a lo largo de este curso, pero es importante que nosotros vayamos siendo conscientes de por qué. Es decir, estos datos no simplemente tienen que ser como me los memorizo, me los grabo en la cabeza y sí, fue escrito hace tanto, sino que eso nos debe hacer conscientes de que es un libro que realmente presenta varios desafíos. Hay un ejemplo sencillo, tal vez un ejemplo que es muy ilustrativo. Por ejemplo, hoy nosotros cogemos un texto de, de estos días, de, no sé, del 2022, 2023, por ejemplo, y si nosotros encontramos allí la palabra gay, nosotros podemos relacionarla directamente con el homosexualismo, ¿sí? con, con personas que se sienten atraídas hacia el género, hacia el mismo género. Pero cuando uno se pone a consultar en qué momento esta palabra gay se comenzó a utilizar de esta forma, resulta interesante que, por ejemplo, en escritos previos al año 1960 o por ahí, no tenía que ver nada con este significado directo. De hecho, gay apuntaba más hacia feliz, hacia una persona que realmente era feliz. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo yo puedo, por ejemplo, como lector, acercarme a un artículo de 1940 con la información que tengo hoy, y entonces leer que había una familia que era gay, y yo voy a quedar como así, que, que, que la familia era gay, eso va a ser raro. Voy a decir que estaba allí el papá de ella y entonces ella era gay, alguna cuestión así, y yo simplemente voy a dar por sentado que era homosexual, cuando realmente no quiere decir absolutamente nada parecido a lo que hoy en día yo entiendo por gay. Bueno, la Biblia está llena de casos como esos. De hecho, muchas de las controversias en ocasiones que se dan es por no ser sensibles a este tipo de diferencias. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de esclavitud, el concepto de esclavitud nuestro está muy marcado por pensar en personas en África siendo básicamente secuestradas y obligadas a hacer cosas. Pero cuando uno mira el concepto de esclavitud en la época veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento y neotestamentaria,
pues la verdad es que dista mucho de lo que nosotros hoy entendemos, de lo que por las películas tal vez hemos absorbido esclavitud. Y ese es solo un pequeño ejemplo de muchos otros términos con los cuales tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy conscientes de este tipo de brechas que hay en el momento de estudiar las escrituras. Otra cosa, la Biblia es inspirada. Entonces, creo que tal vez todos dentro de un contexto cristiano hemos estado expuestos a esta verdad, a esta afirmación, pero quisiera que la profundizáramos un poquito yendo a segunda de Timoteo, a segunda de Timoteo 3:16. Entonces, alguien que por favor nos haga el favor de leer allí este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Listo, entonces, escritura inspirada por Dios. Entonces, es algo que nosotros vemos aquí de las escrituras y entonces, como es inspirada por Dios, es útil, es pertinente, sirve para estas cosas. ¿Qué es que sea inspirada? Esa palabra lo podría despistar a uno en cuanto a la motivación del autor. Entonces, podríamos llegar a pensar es que escuchamos que un cantante se inspiró en un amanecer, se inspiró en una mujer, se inspiró en una circunstancia para hacer una canción o para escribir un poema, pero la verdad es que no es lo que quiere transmitir. No es que pensando en Dios los autores se sintieron como motivados y animados a escribir. Por supuesto, nosotros debemos pensar en hombres temerosos del Señor, cuyo anhelo era servir al Señor y por supuesto su mente perseveraba en el Señor. Pero la inspiración no quiere decir eso, como que pensando en el Señor hubo tal sentimiento que empezaron a escribir. No, de hecho, esa frasecita, ese término, perdón, inspirado por Dios, es una palabra compuesta en el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, que nos habla de que Dios sopló, de que Dios respiró, de que hubo algo que Dios simplemente abrió su boca y sopló y la palabra está allí. Entonces nos habla más que tal vez lo que hablábamos anteriormente de algo que Dios, que proviene de la boca de Dios, que realmente es dado, es entregado por el mismísimo Dios. Y hay un pasaje que también nos habla un poco al respecto en segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero resulta que este término inspirados no es el mismo que nosotros vemos aquí arriba en segunda de Timoteo 3:16. Este inspirados es un término griego diferente. De hecho, no comparten raíz en absoluto. Es feró y habla de guardado, guiado, supervisado. Entonces, es muy interesante ver cómo esas palabras, lo que nos está diciendo aquí el autor, el apóstol Pedro, es que lo que estaban haciendo quienes hablaban en nombre de Dios, quienes luego escribieron en nombre de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, era estar siendo llevados como cargados. Realmente había una custodia, había una supervisión. Entonces, esta doctrina de la inspiración lo que a nosotros nos garantiza y nos comunica es que las palabras de Dios fueron efectivamente entregadas a través de la escritura. Como lo veíamos en la primera sesión, estamos ante un libro que no es solo un libro cualquiera, sino que son las palabras de Dios entregadas al hombre.
Y entonces esa conciencia también, como veíamos en las diapositivas anteriores, nos tiene que ayudar a no tomar a la ligera el estudio de este libro. Las palabras que aquí están escritas realmente han sido entregadas por Dios, han sido directamente producidas por Dios, por supuesto, como veíamos ahorita, utilizando autores humanos a través de sus experiencias, a través de aún su carácter, su forma de escribir. Pero lo que está plasmado en la Biblia son las palabras de Dios. Las palabras de Dios que se constituyen en la revelación de Dios. Entonces, nosotros lo que encontramos allí en las Escrituras es eso, a Dios revelándose. A mí me gustó mucho cómo lo pone Schaeffer, porque dice lo siguiente, dice, el acto divino, la revelación es el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo éste no podría saber. Cuando nosotros vemos las diferentes sociedades, las culturas que el hombre ha podido ir descubriendo a través de los años, nos damos cuenta que la revelación natural sirve para ver que hay un Dios. De alguna forma, el hombre aún en los lugares más recónditos tiene esta conciencia de que hay un Dios, de que algo hay arriba, algo hay, un ser espiritual o unos seres espirituales que necesita conocer, que de alguna manera son evidentes por la creación. Entonces nosotros por revelación natural podemos ser conscientes de estas cosas. Pero es muy interesante cómo hay cosas que el hombre no podría saber si Dios no las hubiera comunicado a través de su palabra. Cosas como qué. ¿Quién o quiénes pueden ayudarnos de pronto a ir pensando en esas cosas? Sí, mi hermano David. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Entonces, usted es el primero que tengo acá. Carácter de Dios. ¿Qué más, mi hermano? Hermano, levantaste. La voluntad de Dios. Perdón. Señor. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sí, también la tengo, pero no la puedo sacar todavía porque no es la siguiente. Las cosas que hizo Dios cuando el hombre no estaba. Bueno, entonces ahí podríamos hablar de el origen de la humanidad. No solo de la humanidad, sino de las cosas que evidentemente nos muestran que hay un Dios. ¿Quién puede pensar en algo más? Lo invisible, hermano, la creación también que hay espiritual. Así es. Todas las huestes, las potestades, los seres espirituales que no conocemos. ¿Qué tal, por ejemplo, propósito? El ser humano anda en busca de propósito, pero solo la escritura, solo Dios revelándose a través de su palabra puede mostrar a la luz de su carácter, a la luz de el origen de las cosas, mostrar que hay un propósito. Y como decía nuestro hermano Gustavo, la voluntad de Dios. Entonces, esto solo es mención de algunas cosas. La redención, nos dice nuestro hermano Camilo por el chat. Entonces, todas estas cosas que realmente no habría forma en que nosotros pudiéramos saber si no fuera porque Dios nos las muestra a través de su palabra, pues son aquellas que son muy, muy, muy valiosas. Entonces, creo que también es importante que al nosotros entender que Dios se revela a través de la Biblia, revela sus planes, revela sus propósitos, revela su voluntad, debemos concentrarnos en eso. La verdad es que muchas veces vamos a la Biblia para buscar cosas que sinceramente vale la pena preguntar si son pertinentes buscar en la Biblia. Si es el propósito de la Biblia decirnos si la Tierra es plana o si la Tierra no es redonda, es esférica.
¿Realmente está la Biblia allí para esto? Pues mis hermanos, sinceramente, yo creo que no, y creo que perdemos el tiempo cuando venimos a las escrituras a buscar cosas que no son pertinentes. Eh, entonces, solo, digamos, con esas cosas que hemos visto, pues este es un aviso que debe salir y es un aviso que nosotros debemos tener muy presente. ¿Cómo no ser cuidadosos en el estudio de la Biblia? ¿Cómo nosotros teniendo un libro tan maravilloso, un libro en el cual Dios se revela habiendo inspirado a hombres temerosos de Dios para que quedara su voluntad, su propósito, lo que Él quiere comunicarle a la humanidad? ¿Cómo no ser cuidadosos en el estudio de la Biblia? Pareciera obvio, ¿no? Pero yo te quiero preguntar a ti si eres cuidadoso cuando estudias la Biblia. Si eres cuidadoso al sacar conclusiones de un texto bíblico que estás estudiando simplemente porque te pareció bonito o porque te parece que cuadra con la situación que estás pasando, porque es lo que quieres escuchar, que simplemente te gusta que la Biblia diga eso. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos ser muy cuidadosos en el estudio de la Biblia. Y me parece muy interesante ver cómo Pablo se iba. Pablo sabía que el tiempo de su partida estaba pronto y estaba muy interesado, estaba muy comprometido con transmitirle a Timoteo la importancia de estas cosas. La segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo está llena de eso, de una urgencia por conocer la escritura, de una urgencia por predicar la escritura, de una urgencia porque en realidad la escritura tenía que ser valorada, tenía que ser, sí, puesta en alto para que el pueblo de Dios fuera edificado. Y quiero que leamos algunos versículos que nos hablan de eso a lo largo de la carta de Segunda de Timoteo. Entonces, tenemos aquí Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces nosotros en esto que hemos oído, pues que él había oído, perdón, mucho de lo que Timoteo oyó es lo que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento, por ejemplo, o en el Antiguo Testamento también. ¿De dónde predicaba Pablo? ¿De dónde él tomaba esos textos de referencia y lo que Dios le mostraba, le revelaba y plasmó en el Nuevo Testamento? Pues bueno, todas esas enseñanzas que Timoteo escuchó. Y entonces el apóstol Pablo le pide que eso que ha oído lo encargue a otros para que enseñen a otros y que en realidad estas cosas no se pierdan y se enseñen. Entonces Timoteo realmente tenía que conocer estas cosas. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, este no era un trabajo que simplemente Timoteo podía tomar como a la ligera. Como, bueno, Pablo me dijo que esto tenía que transmitirse, y pues a mí me parece que Pablo quería decir esto, o yo lo voy a tomar más por este lado, me gusta más así. No, la verdad es que Pablo le encarga que realmente sea diligente y que eso que le está encargando de predicar, de enseñar, de transmitir lo que se ha oído, lo haga manejando con precisión la palabra de verdad, siendo diligente en estudiar, siendo diligente en sacar las conclusiones y siendo diligente en manejar esa palabra que le ha sido entregada, ese depósito que le ha sido entregado pues a la iglesia. En el capítulo 3, versículos 14 al 15, le dice Pablo a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Esa palabra es muy importante. Un convencimiento que viene del estudio, un convencimiento que viene
de saber de quiénes las había aprendido Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, de la sabiduría, perdón, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos un énfasis en realidad en las sagradas escrituras, vemos un énfasis en las doctrinas, en lo que Timoteo había aprendido y en su fidelidad para poderlas transmitir. Y es interesante cómo el apóstol Pablo aquí le dice, realmente son esas escrituras las que dan sabiduría para ver a Cristo, para esa salvación por la fe que es solamente en Cristo Jesús. Y enseguida, versículos 16 y 17, está el pasaje que estuvimos viendo, y el 16 y el 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo se hace la obra de Dios? ¿Cómo realmente hay hombres capacitados para hacer la obra del Señor, para capacitar a otros hombres que sigan haciendo la obra del Señor? Pues mis hermanos, solamente con la escritura, solamente con la escritura que Dios ha inspirado, no por sabiduría, por sagacidad, por metodologías humanas, sino por lo que Dios ha entregado en su palabra. Enseñar, redarguir, corregir, instruir, hermanos, en la escritura lo tenemos. El problema es que vamos realmente a la escritura, el problema es que conocemos realmente la escritura. A veces el problema es que no hay un estudio aplicado y juicioso de las escrituras. Y digamos, el último versículo que vamos a ir a ver de 2 de Timoteo es capítulo 4, del 1 al 2, que es enseguida de los anteriores que hemos estudiado. Te encarezco. Es un ruego en realidad del apóstol Pablo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, prediques la palabra. No va a venir si yo no conozco la palabra, si yo no estudio la palabra, si, como dice acá, le decía aquí atrás, si yo no manejo con precisión la palabra de verdad. Porque es que yo lo que menos debo hacer es leer la Biblia y medio sacar algunas conclusiones que me parece. Realmente cuando yo expongo la escritura debo estar convencido de lo que está pasando allí. Entonces, es importante, hermanos, es importante que nosotros perseveremos en estas cosas. No es solo predicar la palabra sacando lo que yo crea que está allí, sino predicar fielmente la doctrina que ha sido preservada por la iglesia durante siglos. Pensando en todo esto, ayer tuve la oportunidad de ser expuesto a una enseñanza. Sabía que iba a ser rara, pero por efectos de lo que estamos estudiando quise escucharla. Y hermanos, les tengo que decir que allí la persona, de hecho era una mujer en frente de una congregación enorme, la persona que estaba predicando la palabra, pues podría decir que estaba predicando la palabra, pero los 5 textos que utilizó, todos fuera de su contexto, queriendo decir cosas que no tenían que ver nada con lo que el texto quiere decir, tratando de llevar a las personas a lugares que realmente se hacía evidente la intención. Pues me hacían pensar en eso, cuánto necesitamos nosotros, hermanos, estar seguros de lo que estamos hablando. No solo estar tranquilos porque abrimos nuestra boca para decir que Dios dice en la Biblia tal cosa, sino que realmente podamos predicar la palabra con fidelidad, guiados por supuesto por el Espíritu Santo. A lo largo del curso vamos a ver que sí, hay métodos, hay formas de aproximarnos, por ejemplo, como veíamos un poco acerca del contexto, la utilización de las palabras y demás. Pero eso es un ejercicio espiritual. El Espíritu Santo es el que nos puede iluminar. Y
Y quisiera simplemente finalizar hoy con una frase que me pareció muy interesante, muy cierta, que está en un libro, aquí se llama, acá está, La espiral hermenéutica, una introducción comprensiva a la interpretación bíblica. Entonces, bueno, si a alguno le interesa ir a la fuente, simplemente esta frase dice lo siguiente: el gran problema con el estudio de la Biblia hoy en día es que pensamos que debería ser más fácil que otras cosas que hacemos. Estudiamos recetas para hacer buenos platos, libros instructivos para todo tipo de cosas, carpintería, plomería, mantenimiento de automóviles, etcétera. Y leemos con intensidad sobre nuestros pasatiempos. ¿Por qué creemos que la Biblia es el único asunto acerca de lo que no deberíamos estudiar? Déjame desafiarte. Haz de la Biblia tu pasatiempo. Y me parecía muy interesante porque es cierto, cuando, por ejemplo, vamos a ser profesionales, entonces sabemos que tenemos que estudiar por 5 años y estudiamos las bases de una carrera, sea ingeniería, sea algún campo de administración, sea alguna ciencia pura, sea alguna licenciatura, estudiamos bases, luego estudiamos acerca de eso y luego hacemos prácticas y estamos muy seguros de alcanzar algunos conocimientos. Y a veces cuando vemos la Biblia, simplemente, ¿qué hacemos con ella? Abrirla sin preguntarnos, sin decir, ¿qué tal si yo compro un libro de pronto acerca del contexto del Antiguo Testamento, del contexto del Nuevo Testamento, del uso de las palabras? Es decir, hay tantos recursos que resulta impresionante como en ocasiones simplemente somos muy ligeros con el estudio de la Biblia. Simplemente se manifiesta un desinterés completo por profundizar en realidad en la escritura y entender lo que la escritura dice en realidad. Simplemente a veces pareciera que la Biblia no merece, lo pongo en comillas, ser llevada más allá en nuestro estudio que simplemente una lectura tal vez muy devocional, muy superficial en ocasiones. Entonces, mis hermanos, pues animarlos a que estudiemos la Biblia, a que realmente nos apliquemos en el estudio de las Escrituras, es el propósito, es el objetivo, proveer de herramientas y si el Señor lo permite, en la siguiente sesión estaremos ya entrando en materia, empezando a hablar de algunas consideraciones muy importantes a la hora de estudiar las escrituras. Es aquí donde aparece justamente la hermenéutica. Entonces, mis hermanos, es sumamente importante predicar la palabra, pero para predicarla necesitas conocerla y para conocerla necesitas estudiarla y para estudiarla necesitas hacerlo de una manera adecuada. Mis hermanos, el Señor nos ayude y pues queda abierto el espacio. No sé si haya preguntas, si haya comentarios. Pues hermanos, estaba escuchando a Gustavo Adolfo y mientras tanto venía a mi mente lo llamativo, por ponerle una palabra, que es que Dios inspiró la Biblia a algunos autores escogidos por parte de él. Cuando yo era niño, más o menos de la edad de Mateo, un poquito antes, y me hablaban de la Biblia y que la Biblia era la palabra de Dios, pues eso me llamaba mucho la atención. En todo caso, decir que un libro era la palabra de Dios, eso ya era suficientemente llamativo, aunque no la estudiaba, no. Curiosamente, aunque era algo llamativo, no, eso en sí mismo en ese momento no me llevó a estudiarla. Pero eso sí me llevó a generarme como una idea en la cabeza y es que de alguna forma Dios había escrito ese libro, ¿no? No, tampoco me pregunté y me resultó como muy en ese momento importante saber cómo era, pero por defecto suponía que como que
Dios hizo que mágicamente o milagrosamente apareciera, o en el peor de los casos Dios se la había dictado a alguien. Pero nunca me imaginé eso que aprendí quizás un par de años después, de que había Dios usado más o menos 40 hombres de generaciones muy diferentes, de momentos históricos muy diferentes, para construir lo que nosotros hoy en día consideramos la Biblia. Eso es como mucho menos cinematográfico. Uno, cuando dicen, este es el libro de Dios para el hombre, entonces uno se imagina más fácilmente, de pronto como las tablas de la ley, que el mismo dedo de Dios, es obvio que Dios lo puede hacer, lo hubiera podido hacer, el mismo dedo de Dios escribiera las cosas, pero no fue así. Ah, ¿qué, ¿Qué implicaciones puede tener eso? La segunda parte de lo que Gustavo Adolfo estaba diciendo. Es obvio que Dios quiere involucrar al ser humano en el proceso de darse a conocer. Y en ese orden de ideas, este llamado a que nosotros atesoremos más la palabra y la apreciemos y nos desafiemos más a conocerla a fondo para disfrutar el privilegio de compartirla con otros, está muy en el fondo de eso. Dios hubiera podido en una piedra o en muchas piedras o en pergaminos escribir la palabra él solo, pero utilizó hombres para hacerlo. Y siempre ha utilizado hombres para proclamarla, siempre ha utilizado hombres para multiplicarla, siempre ha utilizado hombres para llevarlo a diferentes lugares. Y hoy sabemos que cada uno de los que están aquí conectados es un potencial gran instrumento del Señor en el plan eterno de comunicar su revelación, dando a conocer esa palabra eterna y preciosa. Entonces, cuando uno lo mira en perspectiva, es una empresa magnífica, es una tarea gloriosa a la cual Dios nos llama a ser parte de la extensión de su revelación, de su conocimiento. A Dios le ha placido no usar las piedras, no hacerlo directamente Él, no usar a los ángeles en general, sino usar al caído ser humano para hacerlo. Y aún hoy en día nos está recordando eso, que es su plan que nosotros, los simples mortales, llevemos su palabra. Y eso no es poca cosa, eso es como un misterio muy llamativo y muy inquietante. Pero lo disfrutamos, claro, lo tomamos con seriedad porque es una gran responsabilidad, pero disfrutamos saber que Dios nos hace partícipes de ese maravilloso privilegio de ser portavoces de su conocimiento, de su revelación.